el té, la salsa, los fritos y calma con leche, yogur y enzimas. Está el diagnóstico prácticamente hecho. Dice no, dolores de hipocondrio derecho y se exacerba con las tachuras, chorizo, chinchulín. Todos se ven todos los colecitos kinéticos completos. Dice y calma con bucapina, sertal, tendrá a nombrar todos los anticolinérgicos que toma. Estaríamos hablando de viabilidad. Dice, es epigástrico, pero se irradia al dorso y aparte le ves cara de... puede ser páncreas, puede ser una pancreatitis. Y así podríamos hacer toda una lista de dolores donde el interrogatorio te orienta muy bien. ¿De acuerdo? Vamos a escribir un montón de cosas, así que váyanse anotando. Anamnesis, estos puntos. Si pueden, acuérdense que son 9 ítems que hicimos acá. ¿Sí? Obviamente en el examen Caneta no vas a decir son 9, porque te los van a estar contando mientras hablen, ¿de acuerdo? Que arranquen y digan todo medio genérico que... Bueno, ¿listo? ¿Terminaron? ¿Falta? Comienzo, localización, intensidad. La intensidad pueden usar datos indirectos, porque muchas veces el paciente es re exagerado, que te dice, un dolor que, o ahí en el momento, dice un dolor que no puede hacer mal, que te va a frecuencia cardíaca 60. Tener un dolor así, lo menos que tiene que tener es taquicardia, tiene que estar transpirado. Supone que tiene que haber alguna respuesta adrenérgica que esté mostrando que de verdad está pasando algo así. ¿Sí? También datos indirectos como el hecho de que te despierte a la noche, siempre en cualquier tipo de dolor que interrumpa el sueño se considera grave. O sea, usen datos indirectos muchas veces para ver si realmente te están diciendo la verdad o no con el dolor. Bueno, entonces, anamnesis fue eso. Después, el otro punto del cual vamos a sacar también bastante información después de la anamnesis va a ser el examen físico. El examen físico, me imagino que no deben haber escuchado dos personas que hayan dicho lo mismo en el orden en el cual hay que hacerlo. Yo les recomendaría inspección, auscultación, palpación y percusión. ¿Por qué? Porque es un orden coherente desde lo que menos se toca hasta lo que más se toca, digamos. En inspección sirve mucho porque el tipo de abdomen que tiene, ¿se acuerdan ayer el de la citis? Podría tener un abdomen distendido en batracio de una citis vieja, podría tener un vientre en obús que era de la citis atención o de un embarazo, o de un globo vesical. Podríamos mirarle y verle que tiene circulación colateral, que tiene telangiectasia, que tiene cicatrices quirúrgicas. Cicatrices quirúrgicas, entonces la cicatriz quirúrgica puede orientar a que le quedaron bridas, adherencias, que quedaron fibrosis ahí adentro. Entonces, en la inspección se puede sacar un montón de cosas. Si hay un vientre en tabla, después lo voy a palpar, pero probablemente ya lo esté viendo. Así que el tipo de abdomen, todo eso en la inspección va a ser útil. En la auscultación, o es normal o hay ruidos hidroaéreos aumentados o ruidos hidroaéreos disminuidos. Los ruidos hidroaéreos aumentados son muy fáciles de reconocer con la auscultación y son característicos de la gastroenteritis aguda, que tiene diarrea, dolor, todo, una gastroenteritis aguda, o del intestino de lucha cuando hay una obstrucción, cuando hay un hilio obstructivo. Por lo menos las primeras horas el intestino va a estar luchando, después se va a cansar y no va a hacer más nada. Pero mientras haya lucha puede haber ruidos hidroaéreos aumentados. Pero el ejemplo más de todos los días es la gastroenteritis. Cualquier paciente que vino con dolor y diarrea, y a la auscultación escuchar ruidos hidroaéreos de todo tipo. Si es un chico probablemente se comió
5 alfajores, o sea que está generalmente por la ingesta, culpa de la ingesta. Y los ruidos intraéreos disminuidos, el hilio. Y el hilio, en los ruidos disminuidos que hace el hilio, como decía, pues un hilio mecánico obstructivo, cuando se cansó de luchar el intestino, o por ahí los hilios adinámicos. A veces saben en quién se ven los hilios adinámicos. Uno dice un hilio adinámico, sí, el del postoperatorio. Es cierto, pero el del postoperatorio es bastante contemplable, que siempre está el hilio postoperatorio. Pero en los viejos que abusan de anticolinérgicos, que se automedican, yo sí me tomé 3 Sertal, 2 Buscapina y las gotitas, 20 gotas para atropina. Claro, raro sería que escuché ruido hidroaéreo y que el intestino está totalmente paralizado. Entonces el uso excesivo de anticolinérgicos también da un hilio así adinámico. Bueno, después viene palpación. La palpación superficial y profunda. ¿Para qué puede servir la superficial? Normalmente para el dolor, sí, anestesia. Bueno, O algo muy grosero también. Muy tabla, temperatura, ¿sí? ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Para no se le ve toda la defensa rápida. Claro, bueno, está. En realidad la superficial no sirve para nada, pero podemos sacarle algún uso de lo que ustedes están diciendo. Si el mejor uso es para entrar en confianza con el paciente, es nada más que para no clavarle los dedos de entrada. Uno va haciendo una palpación superficial que la única finalidad que tiene es que el paciente no haga un rechazo ahí al examen físico abdominal. No. Salvo como si tiene un hematoma de los rectos abdominales con una patada. Bueno, obviamente voy a palpar un hematoma de los rectos, cosas, pero 42 grados de temperatura, sí, pero cualquier cosa que toque también va a estar que huele. Así que en realidad la superficial más que todo es para entrar en confianza con el paciente. La profunda sí va a servir. El tema con la palpación profunda es que hay que estar acostumbrado a hacerla y no todos los pacientes recogen los mismos datos. Generalmente el paciente flaco, la palpación, para que vos palpes hígado bien, para que palpes cuerda cólica, tiene que reunir bastante características. Debe ser flaco la persona y no tiene que ser flaco deportista, porque si uno recto abdominal es duro, generalmente da bastante trabajo, así que muchas veces si no encuentran nada tampoco se hagan tanto problema, pero por lo menos hígado, con palpación monomanual de hígado va a haber que hacerla, y lo otro que se puede hacer es la palpación bimanual de cuerda cólica también. El resto, palpar un polo de vaso o palpar, olviden eso de los riñones, de clavarle los dedos en la espalda y subir el riñón para arriba, son cosas que se decían en semiología. Jamás le vas a hacer eso en la práctica a nadie porque es una bestialidad este tipo de examen físico, ¿sí? Así que más que para hígado, cuerda cólica y alguna otra cosa rara que uno puede llegar a encontrar, muchas más cosas no va a haber, ¿sí? Y lo que decíamos, el hecho de que en el caso de una peritonitis, en cualquier momento que lo toques va a responder con defensa. Bien. Y respecto a la perfusión, que sería el último, la perfusión sí es útil. Ayer en Asiti la nombramos la perfusión. ¿Se acuerdan que podíamos ir haciendo perfusión, ir haciendo la radiada y vas marcando dónde está el líquido en una Asiti. Después lo podés poner en otro decúbito diferente y ver el desnivel, o sea, cómo el líquido se movió. Y también podrías palpar una matidez en hipogastrio, pero que tenga convexidad superior, y con eso un útero, no puede ser agua, eso, ¿sí? Un útero o un globo vesical. Por eso la palpación y la percusión van a dar ese tipo de información. Y a la palpación y la percusión generalmente se le agregan algunas maniobras específicas, como la de la onda líquida que podíamos hacer ayer, también servía para Asiti, el del témpano, que ya lo nombramos, ese tipo de cosas. Bueno, como ven, el examen físico brindo algún tipo de información más. Hasta acá tendríamos anamnesis, examen físico, y ahora viene la parte de métodos complementarios.
respecto a métodos complementarios, lo que les van a pedir que expliquen acá, que digan, es ¿qué método complementario ustedes consideran que se pide siempre, o por lo menos que habría que hacerlo siempre? ¿Qué se pide frecuentemente y qué se pide a veces? Esto puede haber diferencia de un servicio a otro por el hecho de la disponibilidad que se tenga para cierto método complementario, pero más o menos hay bastante consenso en que todos lo hacemos bastante parecido. ¿Qué le vamos a pedir siempre? Le vamos a pedir hemograma, vamos a pedir orina completa, vamos a pedir el par radiográfico, sea RX de tórax y abdomen, un electrocardiograma, porque un dolor abdominal podría ser un infarto, un electrocardiograma y generalmente una ecografía abdominal. Acá en Argentina la disponibilidad que se tiene de ecógrafos, todos los ecógrafos que se compraron en la década del 90, ¿sí? Gracias a Carlos, así que hay equipos de ecografía por todos lados, cosas que por ahí en otro lado no pasan. Bien, así que orina completa, hemograma, placa del abdomen, electro y eco. Bueno, ¿qué pedimos frecuentemente? O sea, que pedimos muchas veces. Lo que pedimos frecuentemente muchas veces quedan sujetos a que obtuviste de los primeros o que tenías sospechas, pero va a ir laboratorio hepático, va a ir laboratorio pancreático, en realidad es la amilasa, ¿no? Pancreático. Amilasa lo sumo lipasa si te la dejan hacer. Laboratorio hepático, pancreático, a veces le podríamos agregar las enzimas cardíacas para terminar de confirmar o no un infarto. Después, alguna RX contrastada. Esto sobre todo en chicos, ¿vieron? ¿Se acuerdan las invaginaciones intestinales, el górgulo, todo esto que por ahí hace falta las contrastadas para incluso la europeo? Bien, también tacto rectal, que no es un método complementario, pero digamos que por lo invasivo del tacto rectal se lo tiene en cuenta de esta manera. También una sonda nasogástrica, la colocación de una sonda nasogástrica, y también examen ginecológico. Sería análogo con el tacto rectal. Bueno, ¿y qué iría a veces? ¿Qué podrían poner en a veces? ¿Qué puede llegar a hacer falta? Un ataque, ¿sí? Porque supongamos que el dolor abdominal es páncreas, es una pancreatitis aguda y tengo miedo que ya no esté en la etapa edematosa, que ya esté haciendo la necrohemorrágica, necesito un ataque. ¿Te acuerdas la necrohemorrágica? Que una vez de necrohemorrágica te fuiste al daño. Un ataque, ¿sí? Que esta, bueno, ponemos como importante. Y después, bastante rara la arteriografía, si fuese un infarto intestino mesentérico, alguna de estas cosas muy raras, una arteriografía. Y la laparotomía exploradora. Generalmente uno recurre a la laparotomía exploradora en los casos donde se nos terminaron los métodos diagnósticos. Como ven, prácticamente ni vamos a hacer mención de la endoscopía, que la endoscopía tuvo un papel tan importante en hemorragia digestiva, pero en dolor abdominal carece prácticamente de utilidad la endoscopía en dolor abdominal. Pero también se podría haber puesto, también la podríamos dar la laparotomía exploradora, se podría haber puesto la laparoscopía también en este caso.
Bueno, entonces el orden tenganlo presente de esta manera. Ahí tienen después igual para hojear del libro el que da Farrera, es muy parecido a este con algunas diferencias, con algunas pequeñas variaciones. Bueno, y nada más, porque después a la hora de, con esto se supone que ya se hizo diagnóstico y después obviamente el tratamiento irá dependiendo de cada paciente. ¿Estamos? Respecto a causa dolor abdominal, ni vale la pena leer una lista, porque se agarran la anatomía de abdomen y absolutamente cualquier cosa que haya adentro puede dar dolor, así que no tiene sentido profundizar causa de dolor abdominal. ¿De acuerdo? Bien, bueno, de dolor abdominal nada más. Si se fijan en la segunda hoja de dolor abdominal, yo lo que acá puse bastante desarrollado es lo que la mayoría de veces vi que por ahí menos se acordaban de esto, que es la parte de qué cosas pueden encontrar en la radiografía, en la directa de abdomen, por ejemplo. Porque por eso generalmente todos lo ubican, es bastante simple todo lo otro. Pero ahí tienen las diferentes posibilidades en una directa de abdomen. ¿Se acuerdan? Los diferentes signos, el aire debajo del diafragma, ¿cómo era? El signo de Popper, ¿sí? La medialuna de aire. Para tener un Popper por perforación de víscera hueca tenés que estar 15 minutos parado, ¿de acuerdo? Si vos lo tenías acostado, lo enderezás, le sacás la placa, no hay Popper para nada. Y muchas veces no se ve el signo de Popper, hay perforación de víscera hueca, pero porque no se lo tuvo la cantidad de tiempo suficiente parado. A veces se saca un Popper en decúbito lateral, que por lo menos la posición de decúbito lateral sacás la placa y a veces se ve debajo de la pared lateral del abdomen. Una forma, digamos, no tan exacta, pero que puede servir. Después, el otro que se podía ver, ¿se acuerdan? Los ilios regionales. Del campo. El ilio regional del campo. El ilio regional son asas que están distendidas, pero son asas que tienen la característica que anatómicamente son re distantes, pero topográficamente están en el mismo lugar. Es como decir, tengo una apendicitis. Cada vez que el yeyuno pasa por ahí, cerca de ¡bum!, se dilata. Pero el palo mejor sigue y hay como 1,50 m hasta que vuelve a pasar por ahí y se vuelve a dilatar. Entonces son asas que están dilatadas, paralizadas, pero que son anatómicamente lejanas, pero topográficamente cercanas. Topográficamente están en la misma zona. Entonces el ilio regional es útil, aporta información. Muy bien. Bueno, dolor abdominal, ahora sí. Después lo de radiografía que estáis mirando, vamos a ver. Vamos a pasar entonces al otro que muchas veces están juntos, porque muchas veces van de la mano, que es diarrea. Este también es fácil porque también se acuerdan de este. De diarrea, fíjense que la definición, ¿se acuerdan que era o el aumento de la evacuación de materia fecal en frecuencia, volumen, menor consistencia, pero también tengan en concepto la presencia de moco y sangre, también define a diarrea, porque en el caso de una diarrea disentérica no tengo todo lo otro que dijimos y sin embargo está el moco y sangre como patológico. Fíjense en las diferentes clasificaciones. La primera es la diarrea osmótica. Esta, ténganla presente como una de las más frecuentes de diarrea aguda, la diarrea osmótica. Es la típica diarrea por alimentos esta, diarrea osmótica. Se las comento como, si quieren ir escribiéndolo, hacemos un brevísimo resumen de cada una. Esta que les decía, la osmótica, pongan que es una de las más frecuentes de aguda. La causa más importante es que por alimento, la diarrea osmótica.
generalmente por exceso de hidrato de carbono. ¿Se acuerdan que el hidrato de carbono en el intestino o se desdobla y se absorbe o se fermenta? Si se fermenta, el hidrato de carbono fermentado tiene poder osmótico y da diarrea. Esta es la típica diarrea que puede producir deshidratación, tiene tendencia a la hipernatremia, esta. ¿Por qué? Porque el osmol roba agua, no sodio y agua. Agua roba el osmol. Y generalmente es bastante abundante esta diarrea. Otra causa es la diarrea de los purgantes, esta. Esta sería una causa en viejos, que a los viejos les gusta tomar purgantes, viven abusando de los purgantes. Y también es la diarrea de los chicles. Entonces se llama la diarrea de la goma de mascar. Porque prácticamente todos los chicles traen sorbitol, el juguito. Ah, los chicles comunes. Chicle comunes, no de los chicles lactantes, ¿eh? No. ¿Vieron el jugo del bubalú? Es sorbitol. Es sorbitol con el saborizante. Y el sorbitol actúa como purgante. Se come varios bubalú y muy probable que te agarre diarrea. Así que por eso existe que el juguito del chicle, la diarrea de la goma mascar. Esta, la característica que tiene es que generalmente da dolor abdominal. Y la mayoría de las veces cesa con el ayuno, o sea, calma con... que va a tener que aflojar con el exceso de ingesta y va a andar bien. Bueno, vamos a la que sigue. La otra, la diarrea secretora. La diarrea secretora es la diarrea mediada por toxinas. El ejemplo clásico de diarrea secretora era de la toxina colérica, la del cólera. Pero obviamente en muchos casos el cólera no vamos a estar viendo. Entonces mencioné que sí podés ver la Escherichia coli enterotoxigénica. ¿Se acuerdan que había varias Escherichia? Enteropatógena, enteroevasiva, enterohemorrágica, y una era enterotoxigénica. Y también la enterotoxina del Staphylococcus aureus. La enterotoxina del Staphylococcus aureus está en las cremas, en los helados, en la mayonesa. Y es relativamente frecuente. No te afecta el estáfilo, pero dejó su enterotoxina y afecta. Bien. Esta diarrea, pongan que una de las más abundantes de todas, y lo que hace es actuar sobre el AMP cíclico, es el que modificaba el AMP cíclico. Por eso producen secreción activa de sodio y agua. Esta habitualmente no da hipernatremia. ¿Por qué? Te deshidrata, pero tipo las típicas deshidrataciones isotónicas, esta te hace perder sodio y agua parejo. No tiene relación con la dieta, porque no se va a curar porque haga dieta. Y también tengan presente que esta es la diarrea de los purgantes estimulantes, purgantes no osmóticos, purgantes estimulantes, que fue que ustedes creyeron que estábamos hablando hoy, porque hay un purgante estimulante que se llama fenoltaleína, que la traen los chicles lactantes. Entonces los chicles lactantes, como el fenamín, cosas así, los chicles lactantes vienen con fenoltaleína. No sé si son más seguros. Vieron que son así, si lo vieron, son parecidos a los chicles Adams. Bueno.
Siempre hicieron una broma, agarraron todo lleno de arreglos. Son re parecidos a los Chip de Adam, son más grandotes. Se habrá distraído algunos. Mi compañero de séptimo grado, no todos. Sí, Una algunos primaria no no están. No todo. Y bueno, así que el ombliguito siempre se le condenican todos los figurantes, pero esto, los figurantes, peor todavía, realmente los figurantes. Bien, bueno, esta entonces es la secretora. La tercera, la que le sigue, la exudativa. La exudativa no te deshidrata nunca. Porque en realidad la exudativa lo que tiene es moco, pus y sangre. Y acá, cuando uno tiene una diarrea exudativa, dice, tenemos dos posibilidades, una buena y una mala. La buena es que te hayas agarrado una salmonela o una shigella. Digo, fantástico, si esa es la buena, lo que debe ser la mala. Salmonella, shigella, campylobacter. ¿Y por qué la buena es semejante término que incluso te pueden llegar a matar? Porque la mala es una autoinmune, porque la mala es la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. ¿De acuerdo? Colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Creo que todos elegiríamos 10 días de antibiótico a full, reposo, y no la otra que autoinmune. No, pero fíjate que moco, pus y sangre va a ser siempre malo. El tema es que acá se incluye la autoinmune. Bueno, esta tampoco no tiene relación con la ingesta. La única relación con la ingesta es esto de la noción de foco, ¿no es cierto? Para salmonella, shigella, pero no es que sea por la dieta. Y en el caso de las autoinmunes, la de colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, acuérdense que tiene muchas manifestaciones extraintestinales. ¿Se acuerdan que estas tenían artritis, podrían tener hepatitis, tenían varias cosas así fuera de... faringitis interesante, ¿verdad? Se asocian con el Reiter también, de la seronegativa. Bueno. Y la última, el último mecanismo es la diarrea motora. La diarrea motora no cumple el criterio de ninguna de las otras y es la diarrea del síndrome de intestino irritable. Es la diarrea del famoso colon irritable. La diarrea del colon irritable, me parece que a esta altura no hace falta que expliquemos nada porque ya el 80% la ha padecido en algún momento. Acuérdense que se asocia bien con el estrés y es más frecuente a la mañana. Y se calma, una vez me dice el paciente, claro, pero una vez me dice el paciente, dice, los 20 días que estuve en Mar del Plata no tuve colon irritable. Ah, te quedas con vacaciones. Yo tampoco, obviamente, o sea que se calma, desaparece, obviamente cuando está totalmente alejado de la situación externa. Recuerden que es más frecuente a la mañana la diarrea de colon irritable. Y encima no produce pérdida de peso, porque bueno, ya que me agarró diarrea de última hasta unos kilos, que podría venir bien, la diarrea del colon irritable no da pérdida de peso, por lo general. Hay personas que están un montón de tiempo en colon irritable y que han hecho un trapo, ¿sí? Pero la regla no, estamos hablando de diarrea de colon, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Era un criterio para escribir el sinónimo. Si bajaba de peso, lo escribía. Sí. Normalmente el colon irritable, sacalo por descarte habiendo tratado de estudiar bastante todo lo otro. Pero como regla no tiene pérdida de peso. Pero te vuelvo a decir, por ahí hay personas que hubo un momento en que tuvieron colon irritable terrorífico y sí, perdieron peso igual. Bueno. Esto entonces de los cuatro tipos de diarrea. Después ahí en el material tienen la clasificación en aguda y crónica,
dependiendo de los días de evolución. Fíjense que ahí en la primera hoja de diarrea, la diarrea aguda es la que dura menos de 15 a 30 días, y generalmente uno piensa en la por alimento y en la infecciosa. La por alimento y infeccionada. Y la diarrea crónica, la que dura más de un mes, y lejos, colon irritable, que se lleva todos los laureles. Pero se saca por descarte, por exclusión. Vamos a la hoja siguiente. Y tienen algunas ayuditas de cómo arrancar a estudiarlo al paciente. Fíjense que en la diarrea crónica, sobre todo, puedo elegir, digo, bueno, ¿qué arranco a estudiar? ¿Arranco a estudiar intestino delgado o arranco a estudiar colon? Cuando arrancas a estudiar intestino delgado, estás pensando en mala absorción. Estás pensando en síndrome de mala absorción. Si empezás a estudiar colon, se supone que estás pensando en descartar colon irritable o buscar el resto de las patologías de colon. El colon irritable prácticamente va acompañado siempre de la presencia de divertículos. Los divertículos, se acuerdan que en la génesis del divertículo había zonas de alta presión, o sea que había colon irritable, por eso prácticamente los divertículos van a estar siempre. A modo así de ayuda fácil, recuerden que la diarrea del intestino delgado, como es por mala absorción, generalmente hace mucha materia fecal con alto contenido de grasa, o sea, porque hay esteatorrea. De ahí la mnemotecnia, que el intestino delgado se cacha como la vaca, porque es mucha cantidad de materia fecal 1 o 2 veces por día. En cambio, la diarrea de colon es típica que tenga síndrome rectal. El síndrome rectal incluye la urgencia, o sea que el paciente sale corriendo por ir al baño, hace poquitita cantidad, se calma un poco, al rato vuelve a salir corriendo, hace otro poquito, de ahí la mnemotecnia con el pato, la tos, que muchas veces durante el día va caminando, va eliminando. Así que, como para orientarse dónde va a empezar a estudiar uno primero. Bien, y el último punto de diarrea, la parte de tratamiento. Acá también están las eternas controversias con la diarrea. Yo creo que lo primero que hay que tener siempre claro es que la diarrea es un mecanismo de defensa. O sea que si hay diarrea por algo algo se va a querer eliminar. Y anularla desde el vamos a la diarrea, por ahí no va a ser buena idea. Los anticolinérgicos, eterna discusión. En gastro siempre las diarreas no se tratan con anticolinérgicos. ¿Lo habrán escuchado? El mismo que dice eso en el teórico receta anticolinérgico en su consultorio. Así que les miente el que dice eso. Porque el anticolinérgico hay que saber usarlo. Lo que está mal en una diarrea, primero, es no haberse asegurado que no era infecciosa. Entonces, si va a usar anticolinérgicos, Sertal, Buscapina, Paratropina, no usen compuestos, porque el compuesto tiene daine, y el daine desenmascara la fiebre. Pero el paciente dice, sí, pero a mí el Sertal compuesto me calma más que el Sertal sintético. Si usted toma el compuesto y esto es infeccioso, yo no lo puedo diagnosticar. Entonces vamos a tratar de convenir de usar los simples, los que no traigan el daine, para no enmascarar la fiebre. Segundo punto a tener en cuenta. No usen el anticolinérgico a dosis enormes para que el intestino quede paralizado así. Usen el anticolinérgico a dosis baja, de tal manera que vos saques el cólico, saques el espasmo, saques el cólico, pero siga teniendo motilidad el intestino. ¿De acuerdo? Entonces, el paciente dice, estoy tomando la dosis que usted me dio y sigo con diarrea. Sí, pero yo quería que siga con diarrea. Y el dolor no tuve más. Bueno, ese era el objetivo. El objetivo era sacar el cólico, el terrible, la primera contracción cólica, pero permitir que siga teniendo motilidad. Por eso cuando se da anticolinérgico en la diarrea, hay que tener esta precaución. ¿Está? Porque si no estás borrando, anulando un mecanismo de defensa. Bien. Después,
Los antidiarreicos potentes, tipo loperamida, así, indíquenlos únicamente en circunstancias muy de extrema emergencia. El paciente que saben que no es un cuadro infeccioso, el paciente tiene que viajar, por ejemplo, bueno, usaremos loperamida. Loperamida, ¿se acuerdan que era el Suprasex, el Regulane? Todo eso. Son antidiarreicos terribles. La única diarrea en la que, de acuerdo a la OMS, está aceptado el uso de loperamida es la diarrea de la fiebre hemorrágica argentina. Así que fíjense que en realidad tienen más contraindicaciones que otra cosa la loperamida, pero en situaciones especiales se puede utilizar. Como ven, lo de los anticolinérgicos, teniendo ciertas precauciones, son manejables. Aparte, me imagino que ustedes mismos toda la vida lo han tomado con una diarrea o un dolor o algo, o expulsar los anticolinérgicos. ¿Por qué tenías diarrea? Había hecho una buena, pero vos que tomé 2 pastillas no fumaba por 2 de eso. No, 2 pastillas, sí. Así, Le decimos siempre que es el corcho farmacológico de la loperamida. Sí, terrible. ¿Por qué tenías diarrea? No me la pregunto. comida, no, era hacer una comida, no, para. No debe haber sido infeccioso. No. Obviamente. No, por eso. Sí, corta la diarrea, sí. Por eso, teniendo este tipo de precaución. Bueno. Y el otro punto también a recordar, que lo vamos a ver medio interno, pero igual lo vamos a mencionar acá, es la rehidratación. La rehidratación, en el caso de que no sea deshidratación grave que va a endovenoso, la deshidratación leve a moderada, pueden usar las sales de rehidratación oral de la OMS o el Gatorade. Gatorade, como decía Milaudo. ¿Se acuerdan que tuvo una botella de champán? Llena de Gatorade. Claro, la jueza estaba ahí, le dice, a Carlito. A ver si que había puesto Gatorade de manzana, Carlito. El Gatorade, en la composición química que tiene, es prácticamente igual a la de sales de rehidratación oral, nada más que Es más caro. es más cara, pero es más rica. ¿Sí? Los chicos están re contentos cuando presentas Gatorade, se requieren. Las sales OMS son feas, las sales OMS son feas. Vienen sales OMS de frutilla y de naranja, no sé si las han visto. ¿Sí? Todos igual, de verdad. Si no, a ver si es frutilla, son fiel igual. Los vómitos no son contraindicación ni de las sales OMS ni del Gatorade. Se puede usar metoclopramida, que es el reliberante intramuscular, o pueden usar el reliberante oral o sublingual en pequeña cantidad. El problema es que a veces, lógico, hay una irritación gástrica tan grande que cualquier cosa que me dé, te la vomita a los 3 segundos, ¿sí? Pero muchas veces poniendo pequeñas cantidades sublingual, las gotitas sublingual, pequeña cantidad, te va dando el Gatorade o la salón de muy poquita cantidad, ¿sí? De todo, generalmente se funciona bien, ¿de acuerdo? Así que para la rehidratación usen alguna de estas cosas. Muy bien. De diarrea, entonces por ahora nada más, porque después medio interno la vamos a volver a nombrar. La otra vez no me acuerdo en qué hospital era, que también dando ese tema con los alumnos, no sé qué pediatra dice que no, que el Gatorade no, que no había que usar el Gatorade. Yo lo escuché de los pediatras. El Gatorade. El chico lo toma bastante. Se usa para la hidratación de los jugadores de competencia, ¿sí? Es la bebida de la NBA. Es la idea para lo que se hizo. Cuesta $50 millones, un jugador de la NBA se hidrata con Gatorade, no puede
decir que no sea sí, la mayoría de los pediatras lo usan, pero siempre tenía que esté en contra, así que está tremendamente bien preparado el Gator, aparte tiene creo que 35 años el Gator, o sea, está reprobado. Bueno, y el último tema de gastro es gastritis y úlcera, que en realidad es todo lo que sea clínica, diagnóstico, todo esto es re fácil, lo vieron 1000 veces. Lo que se pregunta habitualmente en clínica médica de esto es tratamiento de Helicobacter pylori, o sea, esquemas para tratamiento de Helicobacter pylori, más tener una idea de las dosis de ranitidina, del resto de los medicamentos. No clínica, diagnóstico, todo, por eso se supone que ya en gastro se vio, en anatomía patológica se vio, en epidemiología se vio. Así que del otro lado está el Helicobacter pylori. Hay un laboratorio, fíjense, el laboratorio Gador, que armó un preparado llamado HelicoKit. Sí, muy explicativo lo que tiene. HelicoKit, lo que pasa es que vos compras esto y ya es un kit de Helico. Y si llaman los próximos 10 minutos, le regalamos le mandamos la milanta. Bien. El HelicoKit lo puse acá no para que receten esto, por encima cuesta una fortuna. El HelicoKit, una caja grandota así, pero para que trae todo, trae todas las tabletas de todos los medicamentos, pero para que usen un preparado, lo armen ustedes y compren todo por separado. Fíjense que tiene omeprazol, que lo podrían haber reemplazado por cualquier otro inhibidor de la bomba, decir, tengo pantoprazol, lansoprazol, robeprazol, usa el prazol que quieras, son todos iguales. Así que... La diferencia económica, la metrazol es muchísimo más caro, ¿no? Sí, no está igual. Es lo mismo. Varía la dosis de uno a otro, pero cada uno es la dosis equivalente. El omeprazol, 20 miligramos por día, una sola vez por día el omeprazol. Una pregunta clásica en clínica, ya te dejas, ¿por qué? ¿Por qué usa omeprazol este preparado? No es para mejorar los síntomas de la úlcera o de la gastritis. Ninguno de los dos antibióticos, funciona a pH ácido. Fíjense esto. Yo doy amoxi oral, doy claritro oral, que absorben perfectamente las dos, tienen excelente absorción oral, actúan de pie a cabeza, menos en estómago. ¿Está? Menos en estómago, cuando el pH ácido no funciona. Usando el omeprazol, hacemos desaparecer el ácido clorhídrico y cuando la demos vía oral, el primer lugar donde van a actuar va a ser en el estómago. ¿Está? Recuerden que el Helicobacter pylori se defendía, tenía uriasa, entonces se defendía de esa manera. La dosis entonces el omeprazol 20 una vez por día. Los otros dos es 2 veces por día, o sea, claritro sería 500 más 500 y amoxi sería 1 gramo a la mañana y 1 gramo a la noche. Es bastante alta la dosis. ¿Cuánto es la dosis? No, es muy alta, puede dar 6 gramos, todo. Se va a la diarrea que te va a agarrar. Perdón, Mauricio, 2 de 500 eran de clarito. Sí. Este HelicoKit, mira, trae una tableta con 10 comprimidos, 10 cápsulas de omeprazol. Y después trae 20 de clarito y 20 de amoxi, ¿sí? Porque es 10 días de tratamiento. Bueno, ustedes ahí mencionen lo de los 10 días de tratamiento con alguno de estos preparados. ¿Alguien hizo ese tratamiento? Nadie. Raro, no, generalmente siempre hay. Generalmente. Yo tuve gastritis, pero no salió el Helicobacter. ¿Te hiciste? Sí, pero fue posterior a antiinflamatorio. Claro. Posterior a un cálculo. ¿Vos te hiciste una de ellas. Mirá vos, ¿alguien más hizo endoscopía? Yo pasaba por ahí ¿Sí? y digo, bueno, es comida. ¿Sí? Tenía en ese momento una gastritis erosiva.
Oh, qué manga de loco, todo por estrés, ¿no? Que había montado. Claro, Al día de estrés se había tomado los antiinflamatorios. Y también una Personalidad tipo A. también Merecíamos. una bajita de salida, pero... Mirá vos, y no había helicobacter. No, no, no. Porque sí, es bastante común el helicobacter, va hablando de hilo, la población subdesarrollada, entre la cual nos encontramos lamentablemente, por más que Carlos decía lo contrario, tiene en el adulto generalmente un 60% de la población mínimo tiene marcadores para el helicobacter. Y se adquirió en la infancia. Bueno, la cuestión es que cuando hay helicobacter y se hace ese tratamiento, se erradica el helicobacter y realmente desaparecen los síntomas, pero totalmente, o sea, desaparece la gastritis, desaparece toda la clínica. Bueno. Después ahí en el texto tienen otras alternativas. Es opcional si no quieren aprender a esto. Por ejemplo, hacer, si no quisieran usar estos antibióticos, hacer algún preparado alternativo. Ahí tienen cambiar por metronidazol, porque habría otras tetracyclinas, metronidazol, habría varias otras alternativas, pero esta es la más vigente. Recuerden que el problema que se está teniendo con el omeprazol es que figura como venta libre el omeprazol. Creo que se lo había comentado, no me acuerdo. No. El omeprazol está como venta libre. Entonces se está reabusando del omeprazol. Y lo que se está viendo, el problema con el omeprazol, pero porque por mal usado, se está viendo mucha gastroenteritis infecciosa en viejos, porque no tenía ácido hídrico, y se está viendo mala absorción de proteínas. Obviamente no hay activación de pepsinógeno a pepsina. Se está viendo problemas digestivos por el uso indiscriminado de omeprazol. Yo les mostraba de la revista que llegó el otro día que el tema con lo de la venta libre es que con un medicamento de venta libre se puede hacer propaganda por televisión sin restricción. Claro, entonces lo que se está tratando de hacer es que se saque, que no sea venta libre, para que se deje hacer propaganda por televisión. Porque si no, el problema es que todas esas propagandas están todas dirigidas a que se automedique, no la automedicación de la gente, no a la información para el médico. Y la gente se automedica. Pero el omeprazol me lo que toma. Sí. Claro, estaba... Oiga, o sea de que se presentara ante la ANMAT, ¿se acuerdan de la ANMAT? Se presenta ante la ANMAT que se saque la aprobación que tenía esta de venta libre del omeprazol por esto, por la automedicación. Bueno, y los otros medicamentos para gastritis y úlcera que tienen ahí que están nombrados, está la milanta, que es aluminio más magnesio, nada más. El aluminio da constipación y el magnesio da diarrea, entonces entre los dos más o menos salimos hechos. Y acuérdense que actúa nada más que como buffer del ácido clorhídrico. No cura nada, pero a la gente le gusta la milanta porque sentí el alivio rápido, te tomás un trago milanta y enseguida sentís que te calma el estómago. Bueno, después está la ranitidina. La ranitidina se puede usar a dosis de 150 a 300 miligramos por día. Desde que salió el inhibidor de la bomba protones, la ranitidina prácticamente fue desplazada. La siguen usando mucho los cirujanos en el prequirúrgico, no sé si vieron Claro, y evitar el estrés, o sea, lo que es la gastritis y todo, por el estrés quirúrgico. Entonces muchas veces en el prequirúrgico, como droga preoperatoria, entre otras, entre las benzodiazepina y todo lo que se pone, va la ranitidina la mayoría de las veces. Y en los pacientes críticos, ¿sí? Vieron que está la úlcera del paciente crítico, ¿no? La que antiguamente era la de Curling y Cushing, ¿sí? La del quemado, la de terapia.
también se usa, o sea que en terapia intensiva es una medicación la ranitidina también está. Bueno, y el último para hacer alguna mención es el antercin, que es el supralfato. El supralfato tiene un mecanismo bastante ingenioso. El supralfato agarra el ácido clorhídrico y lo quela, transformándolo en una especie de mucosidad protectora. O sea que... No, yo lo tomé. ¿Tomaste de este? Sí, parece una cosa. Sí, sí. Aparte no sé si se podía tener en la heladera, yo lo tenía en la heladera, así cada vez que tomaba un trago de Claro, esto, un trago de esto era era una cosa... Bueno, lo que hace es esto, se quela con el ácido y convierte al propio ácido, lo convierte en lo que sería una mucosidad protectora. No podés tomar supralfato junto con la comida porque se le pega a la comida. Pero tiene que estar el estómago vacío para que tomes supralfato y realmente proteja la mucosa. Si te lo tomaste el supralfato junto con las facturas, se le va a pegar a las facturas y no a la mucosa. Bueno, nada más entonces esta parte de gas. Cuando se habla de antiinflamatorios muy potentes, se dice que se necesita una protección gástrica. ¿Cuál es el caso del piroxicam? Mira, primero, no hay protección gástrica que valga contra los DAI. ¿Sí? Fue un tema de... Yo hice un año de terapéutica del dolor y uno de los temas, uno de los seminarios que se trató fue protección gástrica. No hay protección gástrica que valga. Cualquiera que usen van a funcionar todas bastante parejo, pero no hay ninguna que evite. Te vas a tener sangre oculta en vía fecal y la vas a tener con Daine, con No, cualquiera de estos, todo un supralfato, cualquiera. Pero se trataba de darlos más selectivos, pero no. Claro. Vos selectivo te referías a los dos. Claro. Sí. Pero supongamos que hablemos de diclofenac, piroxicam, cosas así. No hay protección gástrica que valga. La única que había demostrado ser un poquito eficaz, pero muy problemática desde el punto de vista social, es el misoprostol, que son muchos los que vienen como Oxapro, Oxa. El misoprostol es la prostaglandina F. El misoprostol es así. Vos tenés, este es el Daine y viene con una cubierta de misoprostol. El misoprostol estimula la secreción de moco, todo es prostaglandina, o sea que estimularía todo. Entonces entra el misoprostol, libera toda esa prostaglandina en el estómago, protege y el Daine después sigue. Pero es abortivo. Son las famosas prostaglandinas. Exacto, son las prostaglandinas abortivas. Entonces, primero que pueden tener efecto abortivo en el embarazo tomado por su cuenta. Y lo otro es que lo usan metiéndolo como óvulo vaginal a los OXA por la prostaglandina y disparan el síntoma abortivo. Entonces, por eso es el cuestionamiento por ahí que tienen. Son las prostaglandinas abortivas. Yo una pregunta, ¿la ranitidina cuántas veces también? ¿Una o dos? No, claro. Tiene 2 horas de vida media, no valdría la pena que se lo más. Bien. Bueno, de gastrolitis. Entonces un cuento los que vienen de, Mauricio, los que vienen de 300, un cuento, entonces hay que dar 2 de 150 a la mañana y a la noche, teóricamente. Sí. Sería mejor. No tiene mucho Claro. sentido. Generalmente lo que tratás de evitar es la secreción nocturna de ácido clorhídrico. Entonces generalmente conviene dar el de la noche, pero mucha gente tiene gastritis durante el día, entonces a lo mejor sea 150 de la mañana y 150 de la noche. ¿Y qué me preguntaban? Claro, con la comida, ¿cómo la alimentan la No, porque No queda nadie. su acción es sistémica, así que no. Lo que sí hay que tener cuidado con interacciones medicamentosas, pero es con la milanta, o sea, con lo que sean quelantes. Acuérdense que se lleva a la tetraciclina, se lleva al digital, se lleva a la isoniazida. Por eso generalmente se usa milanta, cosas así, siempre se trata de separarlo 2 horas con los medicamentos, porque eso sí es verdad que quedan y se llevan. La ranitidina se usa crónicamente, No tiene efecto así de... No. Yo si
con un paciente que hace mucho tiempo toma medicina, le gusta por qué tiene gastritis, por qué la saucán. Bueno, el Helicobacter pylori también lo que se puede hacer es hacerlo tratamiento empírico directamente, o sea, probar tratamiento empírico para evitar la endoscopía. Yo me hice un tratamiento empírico. Sí, no se lo iba a contar, pero ahora se lo voy a yo ahora que hará 5 o 6 años, en el 2000 me parece que era. También había empezado, tenía gastritis y digo, me van a agarrar para hacer una endoscopía y todo. Y me hice, me acuerdo también, hice 10 días, uno igual al que está en EDE, usé robeprazol porque tenía muestra de robeprazol. Para mí fue santo remedio, me olvidé lo que es una gastritis totalmente, porque no podía tomar mate por estar con gastritis. La mayoría de mis amigos, o sea, lo que en el ambiente médico, nadie se dejó hacer una endoscopía, pero ni ahí, todo el mundo hizo tratamiento empírico, pero bueno. A mí porque me dijeron, pero por lo menos me dieron un midazolam. A mí me dijeron silocaína nada más. Ah, mira bien, con silocaína. No sacaban nunca ese tubo. ¿A vos tenés un midazolam? Sí, Si no te coges la captura no vas a caer. me desperté en mi casa. Me hizo... Claro, era una cosa. Lo bueno es que vos podés ir viendo lo que van haciendo. Sí. Yo me fui caminando ahí, pero sentía el tubo. Es fea la no le mientan a paciente diciendo no pasa nada, es un tubito. El problema es cuando díganle. Mire, la verdad es que no es un tubito, es un coso así. Si hay que hacerla, pero no le imaginen porque después la gente viene a reír. El endoscopio adulto me hizo con el pediatra y digo, no, este es más suavecito. Otro así. Claro. El otro. Pero comparado con lo que había antes, para hacer la colonoscopia antes era una cosa... No, sí, hablar. Igual ahora, uno de mis amigos que hace bioquímico, está haciendo ahora marcadores en la parte serológica para el Helicobacter pylori, así que de otra posibilidad. Te hace una fijación de complemento, te viene para hacer PCR, viene un montón para hacer ahora. Que me parece que Correa ya lo nombraba, figurando todo lo que había de los marcadores. Bueno, ya se están haciendo acá, o sea que. Pero los gastroenterólogos no van a ver nada, o sea, no, hay que hacer la biopsia, la endoscopía, todo, ¿viste? No quieren saber nada. Pero acuérdense que otra posibilidad sería pedir el marcador serológico para el Helicobacter pylori, si da positivo, ¿dónde lo va a tener el Helicobacter? Va a tener en el estómago, o sea que esa sería otra posibilidad para evitarse la endoscopía. Pero obviamente el gastroenterólogo le va a decir que no es lo mismo, ¿Hay alguna edad en la que se presente la gastritis? Por ejemplo, un paciente de larga data de gastritis, ¿puede sospechar que tiene una gastritis? De larga data, pero lo más probable, sí, lo más probable, ¿sí? Por eso te vuelvo a decir una cosa, es el marcador serológico, si no hacen un tratamiento. Ella va a hacer el tratamiento empírico. No, pero conozco casos que no se hicieron endoscopía y... Sí, pero si no te vuelvo a decir, podés hacer un tratamiento empírico y ver qué pasa. Pero si a ustedes le dicen elegir, van a hacer tratamiento empírico, no te van a hacer una endoscopía, bueno. Ya está. Piensen también un poquito de... Claro, bueno, pero ahora, si tuviese que hacer ¿sí? Más con la experiencia de... Yo tengo un amigo que anda con la disciplina del cuchillo, conseguiría más o menos. Cuando no toman, no puede tomar más. Bueno, pero ahí tenés una pena esto, porque esto a lo mejor hace un tratamiento. Claro, pero preferir a que esté así, el tratamiento, bueno. Claro, porque podemos cuestionar que no se deben hacer tratamiento empírico sin diagnóstico, todo lo que vos quieras, pero a que esté así, preferir hacer tratamiento empírico y ver a ver qué pasa. Bueno, seguro por una gastritis, no hay nada más, que hace mucho la tiene. Y lo otro que obviamente siempre hay que, si no hay
si diese negativo el licor de filo, es estrés, la causa número 1. Yo a los pacientes que atiendo con gastritis le preguntan, ¿y el último tiempo estuvo nervioso? Se te hacen unos relatos que obviamente que el estrés, pero vos contabas, es de todos los días. O sea que, pero otros te dicen, la verdad que no, tengo gastritis, no, estuve en momentos peores y ahora, y bueno, y este generalmente hay el licor en esos casos. Pero le voy a decir, en gastro le van a decir la endoscopia. Y si no, ¿qué va a hacer el gastroenterólogo con el endoscopio? Se va a tener que hacer una autocolono. Por eso lo de los marcadores serológicos no quieren saber absolutamente nada. Bien, cambiamos, dejamos la parte digestivo y vamos a pasar acá sin empezar medio live, lo de hemato para no. ¿Se imaginan si arrancamos linfoma, leucemia, todo? Claro. Mañana. Y vamos a ver con adenopatía. He visto exámenes donde alguien decía se palpan adenopatías normales. ¿Sí? Se palpan ganglios de características normales, no es adenopatía. Si usaste la palabra adenopatía, fuiste. La palabra dice que es patológico. ¿Está? Entonces, ganglio normal. El ganglio normal tiene forma discoide. Sería como un fútbol desinflado, porque cuando se enferme lo primero que le pasa es que se infla. Entonces un fútbol desinflado, discoide. Es discoide, es pequeño, es indoloro, es blando y es móvil. Para que yo diga, se palpan ganglios con características normales. Voy a tener que haber tenido exactamente todo lo que dice ahí. Porque cualquiera de estas cosas que se altere, el ganglio va a ser patológico. Entonces fíjense ¿qué le pasa al ganglio cuando se enferma? Primero que se hace esférico. De ahí lo de inflamo el fútbol, se hace esférico. Lo otro que aumenta el tamaño. Si aumenta el tamaño, la cápsula del ganglio se duele. Ahí va a estar ganglio con dolor. Otra alteración es que ya no esté hablando, sino que sea duro e incluso le pones pétreo también. No sé si alguna vez palparon algo pétreo, es exactamente igual a una piedra. Viene el ganglio de la neoplasia, que es lo mismo que estés tocando la pared, lo duro que se siente el ganglio. Y la otra posibilidad es que ya no sea móvil, sino que sea adherido a planos profundos. ¿Está? Porque esa sería la característica para diferenciar entre normal y patológico. Usen el término adenopatía cuando encontrar al menos una de esas cosas alteradas. Digo, palpo adenopatía, ¿por qué? Porque están aumentados de tamaño. No le duele, son móviles, todo lo que usted quiera, pero son muy grandes, ¿verdad? Entonces sería adenopatía. O son pequeños, pero le duele. Adenopatía. Bien. ¿Está? ¿Cómo convendría encarar al paciente con adenopatía? Podríamos hacer varias clasificaciones, pero una clasificación bastante práctica, es decir, adenopatías localizadas y adenopatías generalizadas.
Acércate, Juan, cualquier cosa. Sí, no te corre cualquier cosa. La adenopatía localizada, sí o sí, uno va a tener que tener una idea del drenaje linfático. Porque acá no queda otra, no es que por dónde pasa el conducto torácico. No. Ese tipo de cosas no, pero por lo menos más o menos, ¿se acuerdan qué feos esos temas de anatomía? Eran un espanto, pero más o menos dónde drena. Por ejemplo, si tengo un nene en el centro de salud que tiene adenopatías occipitales. ¿Qué tiene ese chico? Piojo. Tiene piojo, no tiene rubiola. Yo vi uno. Piojo, ¿sí? Lo más probable, puede tener rubiola, pero lo más probable es que tenga piojo, porque todos los linfáticos de cuero cabelludo van a los occipitales. ¿Sí? Entonces tiene piojo, se rascó, se lastimó, ¿sí? Tiene impétigo, tiene piojo, lo más probable. Adenopatías submaxilares, cervicales, piensen en faringe, en dentadura. Digo, otro, por ejemplo, si tiene adenopatías axilares. Digo, miren, adenopatía axilar en una mujer, esperemos que sea una mastitis o esperemos que sea una infección de miembro superior, porque la otra va a ser un cáncer de mama. O en un varón joven con adenopatías inguinales. Digo, mira, espero que te haya agarrado una sífilis, porque si no te agarraste una sífilis es un cáncer de testículo, así que ¿a qué voy con esto? Que necesito tener una idea de los linfáticos, aunque sea elemental. Y lo otro, que las dos causas más importantes de la adenopatía localizada son infecciosas y neoplásicas. Infecciosas y neoplásicas. Pero, dentro de infecciosas y neoplásicas. Dentro de infecciosas, hay gérmenes comunes. De infecciosas gérmenes comunes. ¿De infecciosa qué? Infecciosa me refiero a estrepto, estáfilo, me refiero a gram negativo, a gérmenes comunes. Y neoplasia, prácticamente cualquiera. Una infecciosa y alternativa estaba haciendo tratamiento ambulatorio, pero la había recibido un ganglio acá, no solo, y no sabían qué era, y la tuberculosis también. Pero era un caso rarísimo que lo llevó el profesor porque era una paciente de años y era rarísimo. Pero eso es lo único que yo tengo. Hacer en un ambulatorio que te refería. O sea, que no estaba internada, claro. Mira vos. Pero lo llevó porque era rarísimo. No vi nunca uno. Sí, me imagino. Bueno, pero la regla, estrepto, estáfilo, cosas así bien de la común. La generalizada, de adenopatía generalizada, vamos a hacer así, pueden ser infecciosas, neoplásicas, o la xenopatía y otras. Pero ahora fíjense, digo que la infecciosa la habíamos nombrado arriba, sí, pero no hablamos del mismo tipo de población. Primero que en infecciosa vamos a nombrar las virales, ¿sí? Las virales en general. Y cuando nombremos bacterias, como dijo acá Marcelo, son las específicas. Me refiero a brucelosis, tuberculosis, ¿sí? Infecciones bacterianas específicas. Y la otra, por supuesto, también las parasitarias. Entonces, como ven, cuando uno dice adenopatía generalizada de causa infecciosa, está pensando en virus, ¿sí? Y después bacterias específicas o parásitos, no en estrepto, estáfilo. Cuando vamos a neoplasia, y como si por arriba también hablamos de neoplasia, sí, pero la estrella acá son los hematológicos, son los linfomas, la leucemia y los mielomas. Neoplasias hematológicas. Linfomas, leucemia, lo que es más probable produzcan
así generalizada. Por supuesto que cualquier otro tumor también podría dar, pero sería en un estadio mucho más avanzado. Se supone que ya tenía una vez el diagnóstico para esta altura, pero una hematológica puede que desparrame ganglios con mucha facilidad, aún en estadios que no sean avanzados. Colágenopatía cualquiera. Lupus, AR, etc. La que ustedes quieran, o colágenopatía. Van. Y en otras va el repunte, por ejemplo, fármacos. No sé si tienen presente los antiepilépticos. Entre los antiepilépticos está la fenitoína, la carbamazepina. Un efecto inicial que dan es ganglio, adenopatía. De los antiepilépticos. También algunas otras infiltrativas raras, como la innombrable sarcoidosis. La vamos a ver a sarcoidosis. Hoy esta mañana me preguntaban si estudiamos porfirias, si estudiamos... En la lista de temas que yo les di, el último dice miscelánea, que por la duda está aclarado que son poquitas las misceláneas. Ahí entran 4 o 5 temas de los cuales está amiloidosis, por lo menos refrescar que era la amiloidosis, sarcoidosis, porfiria aguda intermitente, porfiria cutánea tabla. Por las dudas, por si la tienen que nombrar en algún momento tipo diagnóstico diferencial y que no vayan a abrir la boca de algo que después no sabían, no entienden nada, así que por eso sí figuran. Bueno, y etcétera. Bien, son temas que no te van a pedir que hables de eso, pero por la duda que no lo presenten. Bueno, ahora que ya uno está orientado en las posibilidades que tiene, ¿cómo lo estudia este paciente? Imaginen que puede llegar a tener cualquier cosa, sobre todo la generalizada, puede llegar a tener cualquier cosa. Hagan esto, miren. Hemograma va hacia todo lo que sea sangre completo. Orina completo. Microbiología también se puede usar, puede sacar obviamente, estamos hablando de que causa infecciosa figura por todos lados. Microbiología me refiero a cultivos así, también lo podríamos usar. Diagnósticos por imagen, así no tenemos que andar nombrando uno por uno. El diagnóstico por imagen, sobre todo me refiero a la eco y a la TAC, a la eco y TAC. Úsenlo cuando la adenopatía tenga difícil abordaje semiológico. Difícil abordaje semiológico, es decir, creo que tiene adenopatía mediastínica. Y bueno, palpásela. Obviamente no le hagas un ataque, o digo, me parece que puede tener adenopatías retroperitoneales. Y vamos a necesitar diagnósticos por imagen en este caso para poder aproximarse a la ¿está? Igualmente la adenopatía retroperitoneal debe ser más manejable o que Sí, no, pero eso se busca, por ejemplo, en determinados cánceres se estadifica. La reincidencia del Hodgkin, la recaída del Hodgkin, el primer lugar donde aparecen los ganglios retroperitoneos. Entonces, por ahí vos podés decir, no vaya a hacer cosa que tenga una recaída del Hodgkin. O sea, busco ganglio, pero no lo puedo buscar con la tecnología, lo busco con... ¿Sí? ¿Está? Porque vos lo buscas. Sí, pero ahí ya va a tener, el paciente sabe que tiene linfoma, pero Sí, si no, generalmente Seguro. Por ejemplo, vos decís, le encontré una adenopatía supraclavicular izquierda. Y viene aparato digestivo. Entonces me voy a hacer diagnóstico por imagen de aparato digestivo porque tengo una adenopatía que yo sé que generalmente se viene de aparato digestivo. El diagnóstico por imagen es lo que ustedes quieran buscar, así que no lo pueden ver de otra manera. ¿Está? Después de esto, viene la que a veces llamamos triple serología. ¿Qué es la triple serología? Muy simple. Esto es lo siguiente, la triple serología. Voy a pedir serología para enfermedades infecciosas.
se imagina que debe encabezar, H y B debe encabezar la lista acá. ¿Se acuerdan como los estudios que le pedíamos a la HIV, que figuraba hepatitis, ¿sí? Lo llaman serología infecciosa. ¿Qué diría serología infecciosa? Pues una Hudlenson para brucelosis, HIV para SIDA, BDRL para sífilis, Machado Berreiro, fijación de complemento para el Chagas. Otra fijación de complemento, no sé, para el paludismo. O sea que podríamos estar pidiendo acá cosas, serología para enfermedades infecciosas. Parecido a lo que a las torch de obstetricia, pediatría, de donde la hayan visto. Sí, parecía a las torch, donde vos tirás una serología buscando algún tipo de... Podríamos hacer un monotest para la mononucleosis, o sea que podríamos hacer después la serología para el citomegalovirus, o sea, serología de enfermedades infecciosas. La otra es la serología de las neoplasias, vulgarmente conocida como los marcadores tumorales. Bueno, marcadores tumorales lo mismo, siguiendo con el ejemplo que yo le daba a ella recién de aparato digestivo, puedes pedir una alfa-fetoproteína, un CA, ¿sí? Un CA 19.9, ¿sí? Si estoy pensando en ginecológico, puedo pedir un CA, no CA, un C.A.125, ¿sí? Un CA 125, un PSA, ¿sí? Sí, hombre. Sí. Tuvimos todo. Un PSA. Como una amiga que me llegó otra vez a la consulta y le pregunté si estaba embarazada. Claro. Y después se dio cuenta que no sabía. No. Sí, bueno, también tampoco. Fue un elogio para el tipo. Claro. ¿Posibilidad de estar embarazada? ¿Qué le dijo? No. Claro. No, después se dio cuenta. Era cuando trabajamos en la fundación que sacábamos sangre y se preguntaba posibilidad de hepatitis y embarazo. Claro. No se dio cuenta, dice que era re linda. A veces súper, se tendría que haber dado cuenta porque era demasiado femenina. Pero 2 veces le pasó a una chica y le pasó a uno de los chicos. No. Claro. Eso quisiera. Bueno, entonces marcadores tumorales irían también los que y el último, los marcadores de colágeno. Colágenopatía. Y acá por supuesto el FAN, factor reumatoideo, etcétera, etcétera. Bien. Y lo último, miren, la biopsia hace el diagnóstico a la neuropatía en más del 90% de los casos. ¿Por qué entonces la biopsia la estoy poniendo en último lugar? La biopsia no va necesariamente en último lugar. El último lugar que tiene ahí por el hecho de lo agresivo de la biopsia. Pero la biopsia gana posiciones mientras más sospechoso sea el gano. ¿Está? Mientras más sospechoso sea el gano. Confirmado, pero no descartado. De acuerdo, mientras más sospechoso sea la adenopatía, más posiciones gana. Hay casos en los cuales la adenopatía que estás viendo, por ejemplo las supraclaviculares, no tenés que tener adenopatías supraclaviculares, las adenopatías supraclaviculares son tan sospechosas que uno probablemente las biopsias de un saco. ¿Y el tamaño cuál sería? ¿Menor a 2 centímetros? ¿A qué? ¿El tamaño a qué te referís? No, depende, cada ganglio tiene tamaño diferente en los diferentes territorios. Sí. Generalmente es raro que superen 1 centímetro un ganglio normal, en la mayoría de los territorios. Pero el tamaño es diferente, los ganglios no son iguales en todos los territorios. Porque yo ya noté que todo ganglio de más de 4 centímetros de diámetro es altísimamente sospechoso de un ganglio neoplásico. Eso se tiene en cuenta. Estamos entonces, de lo de la biopsia quedamos que gana posiciones de acuerdo. Hace unos años atrás hubo una alumna del hospital
que le diagnosticó un Hodgkin en el hospital y ella lo único que había tenido era una adenopatía supraclavicular derecha. Y las compañeras, dice, ya que estamos yendo en el hospital, y después del teórico vamos a preguntarle al doctor Greca a ver qué opina él, si no puede ser una adenopatía supraclavicular derecha. La cuestión es que por insistencia de las amigas, termina una clase ahí y lo llaman a Greca, lo ubican, todos lo conocen a Greca, sí, sí. Todo ceremonioso, tranquilo, todo que la mira, palpa y dice, sí, dice, es una adenopatía supraclavicular derecha. Dice. Bien, dice, esta tarde te vas a venir y te vamos a hacer una biopsia. Un saque la biopsia de cobre, dice, porque que le piden directamente biopsia, obviamente que ya tener diagnóstico negativo hecho con la cuestión que era un Hodgkin, una esclerosis nodular, se lo diagnosticaron tan rápido que hizo tratamiento y se terminó totalmente liquidada, toda remisión total. Está bien en estadio 1, totalmente, pero súper bien todo, pero motivo de consulta que hecho una adenopatía supraclavicular. Y método de entrada, junto con la orden para el hemograma mañana, o sea, junto con eso fue la biopsia. Les cuento este caso, si se acuerdan que la biopsia gana posiciones mientras más atípico, sospechoso sea el ganglio que tenga, ¿sí? No dejen la biopsia al final, porque por ahí perdés 2 meses haciendo cosas de todo y a lo mejor hiciste una biopsia de entrada y tenías el diagnóstico hecho. ¿Está? Así que les cuento este caso si se acuerdan de que hagan subir a la biopsia en posiciones dependiendo de los sospechosos. Bueno, y el último tema que va hoy, para terminar, es alteraciones de la serie blanca. Pero esperen que me voy a tomar agua porque si no voy a poder hablar. Perdón. Fue medio lento. Igual ya, pero primero ya sabía que iban a pasar. Sí, no. Falta mucha información de incorporar todavía. No, yo sé, Y viste fin de semana. Bueno, este último tema es analizar la serie blanca en un hemograma. Creo que en la primera clase habíamos visto, ¿se acuerdan lo de cuando aparecían las formas inmaduras y los neutrófilos eran segmentados, encallados? Bueno, algunos datos de ese tipo, pero que por ahí en un hemograma común y corriente recaba datos que no todo el mundo sabe sacarlo. A eso lo vamos a tratar de hacer. Fíjense que leucocitosis, la definición es cuando uno tiene más de 11.500. A pesar que acá muchas veces difiere dependiendo de la técnica que se use, podríamos decir más de 10.000, más de 10.500, depende incluso el analizador, pero generalmente más de 11.500 leucocitosis. La leucocitosis puede ser por neutrofilia, o por eosinofilia, o por aumento de cualquiera de ellos. En el caso que es por neutrofilia, esta es la antiguamente llamada desviación a la izquierda. Antes la expresión en la que venían los linfocitos de un lado y los neutrófilos del otro. No sé, muchos años atrás no se podían medir eosinófilos, todo lo otro, venían todos como granulocitos, todos juntos. Entonces se quedaba a la izquierda los neutrófilos y a la derecha los linfocitos. Entonces están aumentados los blancos. ¿A expensa de quién? A expensa de los neutrófilos. Entonces desviación a la izquierda. A expensa de los linfocitos, desviación a la
derecha. Quedó tan histórica esta clasificación que la deben haber escuchado, leído y visto un montón de veces. No está en ningún lado explicado de dónde salió la desviación a la derecha, desviación a la izquierda, ¿sí? Se lo puede explicar algún bioquímico viejo que entendía, sabía de dónde venían las cosas. Así que cada vez que uno escucha desviación a la izquierda, es neutrófilo. Es neutrófilo. Dice, muy desviado a la izquierda, formas inmaduras, ¿sí? Encallado, ¿sí? O re desviado a la izquierda y algún metamielocito. O sea, más inmaduro todavía que el encallado no segmentado. Bueno, entonces, desviación a la izquierda es neutrófilo. Y muy desviado a la izquierda sería neutrófilo, pero cada vez peores, cada vez más. Quiere decir que salieron más apresurados, más apurados de médula ósea. Bien, Andrés, ¿puede ser que leas cómo es neutrofilia? Neutrofilia. Bueno, viene definida por una cifra de granulocitos neutrófilos superior a 7.500 por mililitro. En las neutrofilias suele aparecer elementos jóvenes, con núcleo no segmentado o en banda, más del 6%, e incluso granulocitos más inmaduros como los metamielocitos. Esta denominación a la izquierda de la fórmula leucocitaria puede observarse en una neoplasia hematológica, la leucemia amiloide crónica, o bien puede constituir la expresión de una invasión de la médula ósea por células metastásicas que originan un síndrome leucoeritroblástico. Sin embargo, la mayoría de las veces, las neutrofilias se deben a infecciones bacterianas graves y, cuando la leucocitosis es muy elevada, se denomina reacción leucemoide. Póngale entre paréntesis, muy desviada a la izquierda sería eso. Cuando por ahí escuchas que alguien te dice que está muy desviado a la izquierda, se referiría a eso. Además de las infecciones bacterianas, sobre todo por gram-positivos y fúngicas, también pueden producirse aumentos moderados de los granulocitos neutrófilos en los procesos inflamatorios como las vasculitis y colagenosis, y en los grandes quemados o los pacientes con otras lesiones que cursen con necrosis tisular. También puede registrarse leucocitosis neutrofílica en el feoplomocitoma y en las neoplasias en general. Cuando se debe a un absceso o a una sepsis, además de la desviación a la izquierda, puede observarse alteraciones morfológicas en los granulocitos, como incremento de las granulaciones primarias, granulación tóxica, inclusiones basófilas, cuerpos de Doyle, y elevación de la incidencia de fosfatasa alcalina leucocitaria. La fosfatasa alcalina leucocitaria, FAL, también lo pueden encontrar como FAL, con G, fosfatasa alcalina granulocítica. Esta la vamos a nombrar después cuando hagamos la leucemia amiloide crónica, en ese tipo de patología. Como ven, entonces hay varias causas de neutrofilia, pero lejos, la más importante es la infección bacteriana, la neutrofilia. Después lo que sigue, no lo vamos a leer de este punto, pero fíjense que a veces en las hemorragias agudas o en la hemólisis, la médula ósea es estimulada para fabricar sangre, pero la estimulación no va en forma selectiva a los eritroblastos, serie roja, sino que es como que se pega una estimulada para todo. Entonces muchas veces poshemorragia puede haber una leucocitosis poshemorragia y no la tengan en cuenta. Acuérdense que podía pasar que haya una leucocitosis, una neutrofilia poshemorragia, pero fue por la estimulación. Bien, después allá arriba también me gustaría que marquen que la administración de corticoides o GCSF, factores estimuladores de colonia, también producen neutrofilia. Factor estimulador de colonia, bueno, es más, lo doy para subir los neutrófilos, ¿no es cierto? Pero en el caso del corticoide, a veces se van a encontrar con esta situación. Llegás a la mañana al hospital, pedís un hemograma para un paciente, se le saca sangre, se le hace el hemograma, 20.000 blancos. Sobre todo neutrófilos, que es una neumonía, te pasé una pilonefitis, un absceso, algo grave. Y no tiene nada de esto. A la noche alguien le puso un decadrón y no anotó nada. Entonces el corticoide va a la médula ósea y obliga a salir en forma brusca
a los neutrófilos. Y encima, cuando los obligó a salir, como el corticoide es antiinflamatorio, los tiene paseando por sangre y no los deja migrar hacia las áreas inflamadas. Por eso salen de médula ósea, llegan a sangre y no pueden irse de sangre. Por eso el corticoide produce una neutrofilia aguda muy intensa. Ténganlo como diagnóstico diferencial. ¿Sí? Si vos ves un paciente que está tomando corticoides crónicamente para un tratamiento Sí. en el plano ¿en qué momento vos vas a sospechar que puede ser tener una infección? Porque los leucocitos están aumentados, pero hay un rango de aumento de si te aparecen 30.000. Sí, no, te entiendo. Yo te lo tendría que contestar en corticoides a esa pregunta. Te la voy a contestar en corticoides, pero te adelanto un dato. Vas a necesitar saber lo basal que maneja siempre el paciente. Lo vas a necesitar saber, porque si este paciente tiene 13.000 blancos siempre. ¿Sí? 13.000 blancos siempre. Y lo que vos planteás, un caso importante es cuando el paciente presenta síntomas y vos no sabés si se exacerbó la patología, por ejemplo, que tiene AR, sí, tienen siempre las manos así, pero digo, está con muchísimo dolor, digo, ¿será una artritis séptica que se agregó o se exacerbó la AR? Ese es el planteo que a veces sucede con lo que vos estás diciendo. En ese caso, generalmente usás el laboratorio correspondiente a la patología, digo, subió el factor reumatoideo, cayó el complemento, un montón de cosas, bueno, se exacerbó la patología de base. Ahora digo, la patología estaba estabilizada, esta descompensación es unilateral, o sea, le duele más una mano que la otra, los leucocitos se fueron muy por arriba de lo que normalmente manejaba, pensás en que se infectó. Pero hay 2 o 3 datos más, pero están en corticoides. Bueno, de neutrófilo listo. Vamos a eosinófilos. Si les tiran así, eosinófilo alto, ¿en qué hay que pensar? Alergia y parásito, ¿sí? Punto. Alergia y parásito. Ahora, ¿qué pasaría si tenés un paciente que tiene eosinófilo alto más de 6 meses y no le encuentra ni alergia ni parásito? Ahí va a haber problemas porque es una patología que no es muy frecuente, pero de vez en cuando se ve, que es la hipereosinofilia primaria, que tiene altísima mortalidad. ¿Está? Pero lo correcto sería pensar en parásito y alergia, como ustedes decían. ¿Puedes ver, Andrés? ¿Puede ser? Sí, eosinofilia. Se considera que existe eosinofilia cuando la cifra de eosinófilos es superior a 500 por mililitro. El asma bronquial puede originar eosinofilias elevadas y es, junto a la parasitosis, listomatosis, toxocariasis, filariasis, estinococosis, triquinosis, amebiasis, lambiasis y esquistosomiasis, la causa más frecuente de eosinofilia. Un tercer motivo de eosinofilia intensa es el denominado síndrome hipereosinofílico idiopático, entidad compleja que es más frecuente en varones jóvenes y de mediana edad. En las formas graves puede cursar con afección del estado general e infiltración por eosinófilos de diversos tejidos y órganos como pulmón, corazón, tubo digestivo, hígado, vaso y sistema nervioso central, donde origina los correspondientes cuadros clínicos y puede llegar a ser mortal. Debe sospecharse ante toda eosinofilia no filiada, superior al 15%, que persiste durante más de 6 meses. A lo largo de su evolución hay que vigilar especialmente la aparición de lesión orgánica o de una anomalía clonal. Lo de no filiada, o sea, no diagnosticada, porque no la podés asociar a nada, ¿sí? No asociada a nada. Tiene padres. Sí. No es un término que usemos mucho nosotros. No filiada, no asociada a ninguna otra cosa, ¿sí? Bien, hasta ahí lo importante. Lo que sigue de eosinófilo, después leanlo, pero van a encontrar que hay un montón de otras causas. Por ejemplo, picaduras de insectos. ¿Sí? Dan picaduras de insectos, producen aumento de eosinófilo. Los pacientes trasplantados pueden haber eosinófilo alto y la radioterapia también eleva los eosinófilos. Fíjense que son causas muy dispares, pero tenerla como diagnóstico diferencial. Bien. Vamos del otro lado y ahora vamos a ver el basófilo. Basófilo ahora lo vamos a leer, pero si hubiese que resumirlo en 2 palabras, basófilo alto es
alimentos, alergia a alimentos. Recuerden la alergia a los alimentos. Vamos a leerlo. Basofilia. Se define por una cifra de basófilos superior a 150 por mililitro. Es de estados de hipersensibilidad relacionados con alimentos y medicamentos. También se ha descrito en el mixedema, en la hiperlipemia, en las ferropenias y en algunas infecciones víricas. Tiene interés diagnóstico en los síndromes mieloproliferativos, sobre todo en la leucemia amiloide crónica, en la que reviste valor pronóstico, ya que suele aparecer en las fases de aceleración de la enfermedad. Bien, bueno, entonces dejemos de toda alergia a alimentos. Bien, y ahora vienen los linfocitos. Linfocito era la de que decíamos desviación a la derecha y pensamos en virus y en bacterianas crónicas, las específicas. Fíjense que este tema va detrás de adenopatía, en el orden que lo estamos dando, porque si vos juntas esto, le agregás esto a la adenopatía, te orientas un montón, ¿sí? Porque ves que era neutrófilo, que era linfocito, ¿sí? Vamos a leer el linfocito así. Se define por una cifra total de linfocitos superior a 4.000 por mililitro. Se la denomina desviación a la derecha. Durante los primeros años de la vida, los valores normales de linfocitos son más elevados que en la edad adulta. Aparece linfocitosis en infecciones bacterianas crónicas, brucelosis, tuberculosis y sífilis secundaria. También en el periodo de recuperación de viriasis, como varicela, parotiditis, rubiola y hepatitis, en las que los linfocitos pueden identificarse como tipo T supresor. Además, acompaña la evolución de otras infecciones como tosferina, citomegalovirus, toxoplasmosis, linfocitosis aguda y mononucleosis infecciosa, donde surgen linfocitos activados, simulando a veces una reacción leucemoide linfocítica. Bien, y frenamos un segundo acá. El párrafo que sigue hay una causa importantísima en gente grande, que es la LLC, la leucemia linfocítica crónica. O sea que en chicos, en adultos, todos estamos hablando de las virales, de la específica, pero sobre todo en gente grande, la LLC. La LLC, cuando también la veamos en estos días, van a ver que es una leucemia, la LLC, que es asintomática durante un montón de tiempo, pero es un paciente que a lo mejor tiene 65 años, 70 años, le pedís un hemograma y tiene 100.000 linfocitos. 100.000 linfocitos. Que el bioquímico te lo informa como de aspecto maduro. Aspecto maduro, pero cuando uno va a hacer la inmunomarcación, todo te dice que son inmunoincompetentes, o sea que son inmunoincompetentes, pero de aspecto maduro. Entonces, una causa importantísima, todo linfocito, pero que esté elevado, pero disparatado, que se resalió de rango, ahí ya pensamos en la LLC, sobre todo en gente grande. ¿Sí? Bueno, y el último, monocitos, pongan que es típico de las colagenopatías. Monocito, sinónimo de colagenopatía. Fíjense que puede aparecer en monocitosis, en enfermedades por autoinmunidad, artritis reumatoidea, lupus, infecciones crónicas y también algunos otros parásitos, algunos otros neoplasias. Pero prácticamente los monocitos es de la colagenopatía que se... Estamos, entonces sería como para tener, como para hablar de un hemograma de la fórmula leucocitana. Muy bien, seguimos mañana.